Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana. ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido? 5 al 11 de abril. Ahorita vamos a tener mucha energía de fuego, energía Aries, energía que a ti te va a beneficiar si sabes usarla para tus propios inicios. Tu palabra clave es sensualidad. Esto es muy leonino. Los leos son cazadores, los leos son sensuales. Utiliza tu sensualidad para obtener los beneficios que sientas que quieres obtener. Acá tu número de la semana es el número 63. Parenting. Parenting tiene que ver con la paternidad, la maternidad, los hijos, cómo soy mamá, cómo soy papá, cómo soy hijo también, porque no solo es hacia abajo, también es hacia arriba, cómo está mi relación en ese sentido, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, se prenden probablemente esos temas para ti esta semana, hay que prestarles atención a todo lo que tenga que ver con ese particular. Acá tus cartas, recuerda, invitándote siempre a suscribirte y activar las notificaciones. Acá tus cartas están hablando de cambios inesperados, pero es que te salieron las tres cartas que indican cambios: la rueda de la fortuna, la torre y la muerte. Son tres cambios muy diferentes, porque la rueda de la fortuna habla de lo inesperado, de lo sorpresivo, de lo que no podemos controlar. La torre habla de lo que tenemos que sacar de nuestra vida, de lo que debemos romper, de ese patrón al cual hay que decirle adiós. Mientras que la muerte habla de lo que se transforma, lo que renace, lo que nos da una nueva oportunidad. Lo que quiere decir que vas a tener una semana muy movida en términos emocionales, en donde vas a pasar probablemente periodos de estabilidad y de inestabilidad, pero que al final, a través de tu valentía y a través de tu buena voluntad por mejorar, vas a transformarte y salir triunfando en cualquier situación que se presente esta semana. A lo mejor vas a recibir, mira, una mala noticia. Una mala noticia o una noticia que se va a sentir muy bomba, pero esa noticia a la vez va a servir como agente movilizador para que tú decidas romper con un patrón y transformarte desde ahí, y vas a lograr ganar algo, vas a lograr transformarte en algo, vas a lograr vencer sobre una dificultad. ¿Qué necesitas tú? Apertura, confianza, necesitas valentía, necesitas creer en ti mismo y en que todas las opciones son posibles y válidas para ti, siempre que decidas soltar eso que ya no tiene cabida en tu vida. Tienes una semana movida por delante, tienes una semana de altibajos, pero a la vez es un terreno muy fértil para sembrar nuevas semillas que te guíen hacia un éxito más sostenible en el tiempo. No es una semana para berrinches, no es una semana para negar la realidad, no es una semana para hacerte loco con una situación que te está aquí respirando en la nuca. No es una semana para ver de frente lo que asusta, lo que incomoda, lo que no te gusta, y cambiarlo hacia una parte más positiva. ¿Ok? Así que no le tengas miedo a los retos. La salud es momento, o te va a ayudar mucho, iniciar con todo este proceso que se está viendo acá: actividad física, actividad deportiva, salir a caminar, mover un poco más el cuerpo. Del resto, tu estado de salud se ve favorable. Si estabas teniendo dolencias o temas como ese, también habla la carta de las recuperaciones. El dinero se resuelve, un tema económico para ti, vas a tener la oportunidad de resolver un tema económico, porque se ve una solución que llega esta semana. Si estás buscando trabajo, a lo mejor va a haber un coqueteo, ¿ok? No necesariamente, pero sí puede haber un coqueteo de viajar o de irte a otro lugar o de conseguir trabajo remoto. Puede que digas, ok, acá yo no me veo más, yo voy a buscar un trabajo remoto para irme a otro lugar, o voy a irme de ciudad, o voy a pensar en emigrar para tener mejores oportunidades laborales. Esa idea se empieza a aprender o ya lleva rato dando vueltas en tu cabeza, y esta semana vas a tener una señal que te vas a decir que vas por buen camino. Si tú no quieres viajar, si tú estás muy feliz en donde tú estás, lo más probable es que puedas pensar en irte del lugar en donde estás trabajando actualmente.
Y eso lo van a vivir mucho los trabajadores. Los que son ya trabajadores, puede que esta semana les planteen un traslado, les planteen moverse hacia otra ciudad, o ustedes mismos digan como que, ok, este trabajo ya no está como muy acorde conmigo, voy a empezar a buscar otras ofertas afuera. Y deberían conseguir, por cierto. Los que son emprendedores tienen que moverse más rápido hacia soluciones, con estrategias creativas, con un plan más organizado, con algo que sea un poco más rígido en términos de este es el plan, lo ejecuto, esta es la estrategia, lo ejecuto. Si lo hacen así van a tener una muy buena semana de buenos dividendos. En el amor hay que formalizarse, los que están solteros. Si te gusta alguien, llegó la semana de hablar y confesar tus emociones. Si vas a aceptar una persona, esta es la mejor semana para ya tener esa conversación y darle cabida a esa persona en tu vida. Todos los demás van a dar un paso al frente. Van a hablar de convivencia, van a hablar de matrimonio, van a hablar de hijos, de familia, de metas que se quieran lograr en pareja. Va a haber mucha sensación de pertenencia dentro del vínculo sentimental. Van a decir, ok, nos queremos, nos amamos, vamos a crecer juntos como pareja, ya sea a través de un hijo, y si tienen un hijo, a través de propiedades. Pero hay mucho crecimiento, mucha entrega y mucha evolución positiva, por supuesto, en el área de la pareja. Los solteros, básicamente, atrévanse a hablar de sus sentimientos, atrévanse a aceptar lo que puedan estar sintiendo por otra persona. La frase anclaje para ustedes esta semana, porque tienen una semana, como les digo, de cambios. Todo cambia a mi favor, obviamente, esa es la mejor. Todo cambia a mi favor. Escríbanlo en los comentarios para que no tengan cambios negativos, porque con la torre ahí a veces hay cosas que cambian y se sienten como incómodas. Todo cambia a mi favor. Escríbelo en los comentarios, mueve los deditos para que eso se convierta en una realidad, para que el cerebro lo pueda registrar. Solo con decirlo a veces no es suficiente, porque es el tema que hay ahorita, ¿no? De las afirmaciones. Solo afirmar no sirve. Hay que hacer algo en función de. Entonces, escribir es una acción. Todo cambia a mi favor. Miguel te dice, puedes ser libre. Toma decisiones valientes para cambiar tu situación. Si tenías duda de escribirlo, escríbelo ahora. Todo cambia a mi favor. Debes buscar ver las cosas con mayor claridad. Entonces, repítelo, todo cambia a mi favor. Dale me gusta al video, por supuesto, y compártelo con quien tú quieras. Vamos a ver acá tu afirmación de la semana. Otra vez la palabra cambio. Cuando cambio mis patrones, le doy el chance a mi mente. No, ya va. Ok. Yo puedo cambiar mis patrones cuando le permito a mi mente cambiar sobre ellos. Me falló el inglés ahorita. Yo puedo cambiar mis patrones cuando cambio mi mente acerca de ellos. Cambio, Leo. Vamos a ver, cuéntame en los comentarios también qué es eso que tú crees que vas a cambiar esta semana. Yo les dejo un beso grandote y nos vemos pronto por aquí, por el Terra Cali.